buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es jueves 3 de septiembre. Me acompaña el doctor Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Nacho, ¿cómo están? Me acompaña Nacho Marván también. Nacho, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están todos? Buenas noches. Esta semana estuvimos metidos en un lío al que quiero que medianamente le demos, la política, le demos dimensión, realidad y tratemos de interpretar qué pasó. Que es la lucha por algo que, pues primero le vamos a preguntar a Nacho Marván que nos diga de verdad cuánto importa, ¿no? Sí. Es decir, cuánto importa la presidencia de la mesa directiva, la conformación de la mesa directiva en lo que de verdad hacen los congresos, ¿no? Y de repente hubo un lío entre Morena, el PT, sus aliados. Mario Delgado se abstuvo, luego votó, luego que si se metió Olga Sánchez Cordero. Me callo la boca, Nacho, para que primero nos cuentes por qué importa tanto la presidencia de la mesa directiva, o si importa, o si fue un pretexto por otras cosas. Yo creo que tiene mucho un pretexto y importa mucho en términos más de visibilidad y de comunicación que realmente la mesa directiva como tal y el presidente de la mesa directiva en realidad no tienen el poder de la Cámara y tienen muy poco poder. Siempre han tenido históricamente funciones de representación, presidir la sesión, abrirla, cerrarla, participa en la agenda, que es clave en cualquier asamblea que se va a discutir, pero el que la determina es la Junta de Coordinación Política, o el que tiene la mayoría es realmente quien decide lo que se va a subir y lo que no se va a subir a discutir al Pleno. Puede opinar el presidente de la mesa directiva o la mesa directiva, pero en realidad el que tiene la concentración y tiene, digamos, en este momento, digamos, sí tiene un poder ahí relativo más o menos importante que adquirió relevancia porque puede presentar controversias constitucionales. Es decir, toda la legislación de controversias dice que la mayoría de la Cámara, pero pues en este caso, por ejemplo, Laura, la presidenta saliente, presentó una controversia y si te vas a la letra chica de la ley orgánica, pues resulta que sí las puede presentar, aunque la Constitución diga que mayoría la tiene que aprobar la mayoría, sí la puede. Entonces ahí es un poco de lo que estaba ahora. Más allá del carácter protocolario de la Cámara, tiene otra cosa importante que es maneja presupuesto de comunicación social, lo cual puede ser, digamos, atractivo para términos. Oye, Nacho, pero hay es como una planilla, porque no es la presidencia, sino que hay vicepresidencias y aparece como una red burocrática de alguna importancia. ¿Es así o es más bien? Es así, no, es una planilla y está reglamentado que tiene que tomar sus votaciones por consenso o por mayoría, digamos, en donde son números impares y el presidente tiene una importancia bastante importante. Ahora, el lío en el que estamos metidos se deriva de un acuerdo muy particular de cuando el PRI perdió la mayoría en 1997. Entonces tenía la primera minoría y quiso imponer mesa directiva. Se agrupó el G4 famoso, encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, y modificaron y formaron mayoría los cuatro partidos, digamos, que no eran el PRI, y llegaron a un pacto y un acuerdo que se cristalizó en la ley orgánica de 1998, que básicamente es la actual. ¿Es la que rige? ¿Perdón? ¿Es la que rige? Es la que rige con algunos cambios, pero es la que rige. Con respecto al lío que vimos, es exactamente la que sigue rigiendo. Y llegan a un acuerdo político, pues muy del momento de no hay mayoría, hay tres partidos principales, entonces pues vamos a repartirnos la mesa directiva, un año el que tenga la minoría mayor o la mayoría, el segundo año el segundo y el tercer año el tercero, dentro de un esquema pues muy estable de partidos PRI, PAN, PRD, que veníamos a las... Sí, que todo, ahí funcionaba normal, ¿no? Ahí funcionaba normal y es una regla muy particular. Yo no conozco ningún otro congreso en el mundo en donde simple y sencillamente la mayoría forma mesa directiva y se acabó. Este arreglo es muy particular para eso. Y ahora sí fue bastante más pues indecoroso, por decirlo de alguna manera, o bastante más escandaloso, con la batinga de diputados entre uno y otro, y ahí sí da risa, digamos, vale la pena censurarlo. Bueno, pero es importante. Noroña haya aspirado, porque una de las características para ser candidato es tener prudencia,
tolerancia y respeto a la convivencia. Entonces, pues como que el compañero Noroña no tenía muchos fundamentos para su aspiración, ¿verdad? Héctor, creo que dice Nacho que importa en términos mediáticos. Pues ahí estaba, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ¿cómo digo? Lo que nosotros vimos mediáticamente fue una cosa, primero, inentendible, porque la verdad no sabíamos esto que nos está explicando Nacho. Ahora que nos explica Nacho esto, pues resulta que tampoco estaba tanto en juego. Quizá la parte que a mí me parece más criticable de esto es que había un acuerdo raro, como dice Nacho, pero cumplido, de que tenían su turno las distintas fuerzas políticas según su posición en las votaciones. Y ahora le tocaba al PRI. Y era, digamos, había una cierta lógica en que pues simplemente se respetara eso. Entonces empieza un movimiento que yo francamente no me explico en el partido aliado de Morena para impedir que el PRI tenga esto. Y la parte que sí me parece realmente siniestra, y le quería preguntar a Nacho si tiene algún fundamento legal, lo debe tener, es este asunto de inventarse bancadas, atrayendo diputados de otra bancada por las vías que sean. No hay, creo que, ninguna buena vía. Todas son vías de oportunismo. Probablemente hay cruce de dinero, se dijo mucho en la prensa. Y de pronto una bancada que tenía 40 tiene 48. Bueno, eso lo hizo primero el PT, pero luego lo hizo también el PRI. Porque una vez que lo habían mayoriteado, digamos, sumando diputados, el PRI también sumó diputados del PRD. Y eso sí me parece que toca la credibilidad misma del órgano, de la Cámara, porque dices, bueno, ¿de qué clase de políticos está hecho esto? ¿Y cómo pueden saltar de un lado para otro? Y eso que yo creo que nosotros, bueno, yo no lo entiendo, para la gente es un espectáculo que solo añade, mira si se puede añadir, desprestigio a los políticos. Me parece que es un pierde-pierde para todo el mundo. Pues, a ver, yo creo que sí, pero en cierta medida es algo que pasa en otros parlamentos, el famoso chapulineo, el transvesismo, en donde yo no he visto algún otro que logre legislar para contener esto, porque finalmente afectarías un valor que es más importante que el chapulineo, que es la libertad de asociación, y no la puedes afectar, digamos, en esa Cámara, en la Cámara de Diputados. Entonces, algo muy, muy difícil de reglamentar, y de por sí, si tú ves las reglas de formación de los grupos parlamentarios y demás, y dan incentivos, digamos, para no para que esto suceda, sino para tener castigos por eso, porque el partido pierde recursos, el partido pierde poder, pierde una serie de cosas, pero no necesariamente lo vas a ver. Los votantes pierden, ¿no? Una pregunta, Nacho. A ver, se ve el chapulineo, pero en votos particulares, ¿no? Pero en cambios de bancada también lo ves mucho en otras partes del mundo. Es decir, sí puedes hacer que un republicano de repente dice voy a votar con esto que es absoluto demócrata, o un tipo del PSOE dice en esta voy a votar con Izquierda Unida, pero cambiarse de bancada es, ¿no? Porque es lo que requiere la ley aquí para cumplir este acuerdo raro, es más difícil verlo, ¿no? Yo sé que hubo un momento dado en España que lo tuvieron, y a lo mejor es más latinoamericano. Obviamente toda la lógica de organización del mismo Congreso de los Estados Unidos no te permite ver esto, y quizá por una cosa que Héctor señalaba ahí de pasada, o sea, que por ejemplo en el Congreso de los Estados Unidos, en la medida en que hay reelección y demás, sí hay un compromiso mucho más claro y directo con tus electores. Ese es un punto. Ese es el punto, y entonces en la medida en que ese compromiso, pues en el mejor de los casos, está intermediado por los partidos, sean de mayoría o sean de representación proporcional. Sí. No hay ese compromiso con los electores que te permite mantenerte articulado. Y luego hay otra cosa que me llamó la atención mucho, que es lo que también señalaba Héctor, es, bueno, el movimiento de Morena era, y el discurso cuando menos de Noroña, no de Morena, del PT y de Noroña sobre todo, era impedir que el PRI
que el PRI llegara. Yo creo que aquí se reflejan dos cosas. Por una parte, una mayoría, incluido el PT, poco disciplinada o poco cohesionada, porque incluso hubo votantes, es decir, no solo la primera vez, sino incluso la segunda vez hubo votantes de Morena que votaron en contra. Y segundo, también yo creo que lo que sale a la luz es un antiprismo, la verdad, muy idiota. o sea el antipri, encasillar a todo mundo en el PRI, pues cuando esto es más de personas, ¿verdad? De quién las integra y sobre todo en el caso de a quién íbamos a elegir, ¿no? Héctor. Bueno, pues, pero el tema también de la etiqueta democrática, ¿no? En el sentido de que los pleitos tienen que ser como son, las diferencias tienen que estar abiertas y debatidas con toda pasión y rigor. De eso se trata el espíritu de la discusión del Congreso. Pero en medio de todo eso, tiene que haber, digamos, una etiqueta básica de respeto a la legitimidad recíproca. Tú no puedes dar el salto de llamarle a una bancada, como le llamó Noroña, asesinos, sin que eso tenga consecuencias después en la manera como tratas con esos asesinos, porque si lo que son, es obviamente una exageración, pero si lo que son unos asesinos, ¿cómo puede este partido volver a tratar con estos señores? De manera que parece no importar, pero en el fondo leí del Parlamento holandés la razón por la cual están prohibidas las alusiones personales y los calificativos personales, y la consideración es muy sencilla. ¿Por qué señores están discutiendo por cada cosa todos los días? Pero hoy discuten por una cosa y mañana van a estar de acuerdo en otra cosa. Y tienen que tener todos la reserva de trato personal para poder disentir y coincidir con sus iguales. Y eso implica un piso de, vamos a decir, de etiqueta de buenas maneras, pero buenas maneras lo que está implicado es que tú eres tan legítimo diputado como yo. Pero precisamente corresponde al presidente de la mesa directiva reconvenir a los diputados en caso de mal comportamiento y exigirles incluso disculpas y demás. Y eso es función del presidente de la mesa directiva. A lo mejor es mi aburrimiento de pandemia, pero me hubiera encantado ver a Fernández Noroña reconviniendo a todos por portarse mal desde la mesa directiva.